tratar de dar algunos lineamientos y de lo que posiblemente estamos pasando en estos momentos. Claro, alguien va a decir, ¿para qué sirve la historia? Algunos dirán, esto a mí no me gusta. Y por supuesto que algunos tendrán la razón. Pero no es menos cierto, jóvenes, que se acuerdan que en clase incluso ya estábamos hablando al respecto de lo que había pasado en la Edad Media. Habíamos dicho que hacia 1346, 1347 había aparecido en Europa la famosa peste negra, más conocido como la peste bubónica. Y esa peste negra o peste bubónica se transformó en una pandemia. Habíamos aclarado qué es epidemia y qué es pandemia. La pandemia sobrepasa las fronteras. Y eso pasó en la Edad Media entre 1346 y 1347, que se prolongó hasta 1352. Las 2/3 de los europeos murieron por la peste bubónica. Fíjense cómo algunos tal vez estarían acordándose de lo que habíamos comentado, cómo la pulga de la rata había contagiado a millones de personas que provocó la muerte. Nadie sabía que era la pulga de la rata, la transmisora. Algunos pensaban que era el azote de Dios, el fin del mundo. La pandemia que ocasionó, creían incluso que eran producto de la hechicería de los judíos, porque comentábamos de que justo los judíos no se enfermaban ni morían de la pandemia, de la peste bubónica. ¿Por qué? Porque se bañaban frecuentemente. Desde la época de la pandemia de 1346-1347 aparece la palabra cuarentena. Hoy estamos en cuarentena. La cuarentena del virus actual no es de 40 días. La cuarentena nace justamente en la época de la peste negra y en realidad eran 38 días. Pero les decían que 40 días pasen aislados. Venían los barcos a Europa y a los barcos no se les permitía que desembarquen sino hasta después de 40 días. Ahí nace la cuarentena. Y fíjense, yo nunca me imaginaba lo que comentábamos en clases, que hoy íbamos a estar en cuarentena. Ya esa palabra se universalizó, aunque en realidad, vuelvo a insistir, no es cuarentena, sino menos de 15 días en el caso del coronavirus. No hace falta ahondar en esto, todos sabemos por lo que estamos pasando, pero a veces sí es importante conocer algo con respecto a la cultura general, porque en historia lo que nos hace es simplemente estudiar los hechos anteriores para que no se puedan repetir. En la época de la Edad Media creían que era el flagelo de Dios. Y aquí nace la palabra de flagelo. Muchos serán creyentes y acuérdense que acabamos de pasar Semana Santa y ya no se dieron las procesiones ni nada por el estilo. Y ustedes han visto que en las procesiones cómo simulan flagelarse con un látigo en la espalda. Esa práctica del flagelo apareció justo en la época de la peste negra, cuando habían los flageladores, porque decían que en el momento que se flagelan será que estamos pidiendo perdón al Ser Supremo, y se flagelaban. Entonces la gente no sabía el porqué de las cosas, y era un virus que lo transmitía la pulga de la rata.
Entonces, en la historia de la humanidad, también comentábamos recién que me acuerdo cómo los aztecas, incas, murieron millones. De 10 indígenas americanos, 9 murieron producto de los virus. El virus de la gripe, el virus del sarampión, el virus de la viruela, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, hasta la sífilis. Miren cómo la historia nos da testimonio de lo que ha sucedido en el devenir del mundo, y hoy estamos pasando algo parecido. Ustedes que son muchos físicos, muchos conocen de matemática, este coronavirus es un virus tan pequeñito, pero tan pequeñito para nosotros porque es uno de los más grandes comparado con el del sarampión. Muchos ya les han de haber explicado que el virus del sarampión es tan pequeñito que puede, cuando uno estornuda o cuando uno habla, en este momento que estoy hablando. Si yo tuviese el sol acá atrás a mis espaldas y empiezo a hablar y pronuncio la S, la F, la W, estoy lanzando millones de partículas donde podría estar el virus. Es como sería como un spray que estoy irradiando. Y al yo tener sarampión, este virus podría irse hasta 12, 13 metros de distancia. En cambio, con el coronavirus, eso no pasa, porque el virus del coronavirus es pesado, que dicen los expertos que que tiene una medida de más o menos unos 200 nanómetros. Entre 120 y 200 nanómetros tiene el tamaño de estos virus. Algunos podrán entender qué es esto de los nanómetros. Si usted tiene un billete en este momento a la mano, o mejor dicho, esta hoja, el ancho de esta hoja, tiene 100.000 nanómetros. El grosor del cabello, el grosor de tu cabello, tiene como promedio 80.000 nanómetros. Entonces, para entender lo que es el virus del coronavirus tiene entre 120 y 200 nanómetros. Es tan pequeño que no podemos visualizarlo. Con los microscopios electrónicos más potentes, se puede apenas apreciar lo que vendría a ser este virus. Miren cómo al finalizar la Primera Guerra Mundial murieron millones de personas